Bueno, muchas gracias. El título de hoy sí, ¿cómo es el título? Un título aterrador, porque aterrador es la historia. Es una historia que ocurrió hace 43 años, pero acaba de resolverse. Usted se preguntará cómo. Sí. Transcurrieron 43 años para que se defina, resuelva, esclarezca y castigue una historia del crimen. 43 años. 43 años. Ingresaron a la policía. O sea, eran los protagonistas policías. Segundo, se convirtieron en mentirosos. Y tercero, se transformaron en asesinos. Una triple condición abominable. 43 años después, se los hizo responsables por lo que hicieron en julio del año 1976 en plena dictadura militar. Pero esto se resolvió hace escasas 48 horas. En alguna medida no es porque haya intervenido. Yo en ese momento me encontraba preso. Cada uno de los que sufrimos la represión militar tenemos alguna historia para contar, pero esta historia, dentro de la historia, supera, en la estructura de la misma, supera creo que casi toda. Una historia dentro de la historia. El que pidió las penas de prisión perpetua a 5 policías que fueron condenados es un hijo mío, que es el fiscal de la Cámara que intervino. Y la Cámara número 1, el Tribunal Oral Federal número 1, es el que los condenó. Absolvió a otros. La prensa no reparó en la existencia entre los que fueron absueltos de un personaje famoso sobre el cual algún día voy a volver, llamado Del Prado. Del Prado. Que mató al jefe del Comando Radioeléctrico en el año 1970. Pero voy a volver al tema del punto de partida, para no dispersar. Estos policías fueron condenados por haber dado muerte cobardemente y mentido con la constancia que dejaron en el libro de guardia del Comando Radioeléctrico de que había algunas personas que habían sido ultimadas en un enfrentamiento que no había existido. Y las víctimas eran un chico de 15 años y otro de 20, que se habían incorporado a la lucha armada. Eran revolucionarios, eran idealistas. Quisieron hacer presentar como que se habían resistido a un procedimiento, en realidad habían huido por los techos y habían sido asesinados. Unos meses antes, otros miembros de esta misma banda, ya no era la policía, era policía con uniforme, pero de la misma institución, el Comando Radioeléctrico de la Policía, así se llamaba el cuerpo en aquel entonces, había sorprendido a otros 3 militantes que se encontraban en una casa en San Vicente y había dicho que habían tenido un enfrentamiento y que se habían disparado recíprocamente sus armas. Bueno, después el trabajo de antropología forense acreditó que los habían matado con tiros en la cabeza. Es decir, ya eso es un retrato de la cobardía, pero luego la mentira para refrendar la cobardía de lo que habían hecho. Y esos informes quedaron allí, porque ese régimen creyó que era eterno. 10 años después ya no existían, pero estaban las constancias. Y la madre de uno de ellos, de un chico de 15 años, encontró la constancia y empezó a buscar a ver cómo era que la versión que ella había recibido de los vecinos, que decía que lo habían corrido por los techos y lo habían matado, se compadecía con la constancia que había quedado registrada en el libro de guardia del Comando Radioeléctrico. Y así entonces se pudo ir armando la historia, hasta llegar a este final que parecía inimaginable. Casi la mitad de un siglo, 43 años. Y dentro de esa historia hay una verdaderamente estremecedora, para ser escrita, para ser recordada, para ser registrada y para no ser olvidada. En esa casa donde se encontraban estos 2 chicos,
junto con uno de los moradores de la misma, morador que un año después también sería asesinado con un hermano de la que fue senadora, la señora Morandini. Sí. Ahí muere el otro hermano. Es uno de las víctimas y el otro muere un año después en Buenos Aires, creo que muere. Sí. No muere, es asesinada. Para decirlo con eso. Pero voy a volver a la historia de la historia, dentro de la historia. Esta propiedad que todavía existe, intacta, como existe todo el contexto, cerca de Tribunales 2, en la calle Brasil, entre Julio Roca y la avenida Pueyrredón. Las casas están muchos de los habitantes, muchos de ellos son ancianos, algunos sufrieron durante esos años el silencio, la necesidad de guardar silencio, pero hubo una inspección ocular que permitió que se expresaran. ¿Cuál es la historia? Dos jóvenes que habían venido de Río Cuarto, hermanos, habían alquilado la casa. Eran hijos de un médico reconocido y médico de la policía que se desempeñaba en Río Cuarto. Uno de ellos militaba y el otro no militaba. El que no militaba le dijo a su hermano: vos podés militar, podés ser leal y fiel a tus principios, a tu trayectoria, a tus ideales, todo lo demás, pero por favor tratemos de que en la casa no haya ningún tipo de movimiento, no opere ningún tipo de célula, nada, pero tratar de convivir acá de una manera más civilizada, diríamos. Pero toda tu actividad la podés cumplir fuera de la casa. Por cierto que quien tiene a esa edad ideales y el espíritu revolucionario no tiene muy en cuenta este tipo de recomendaciones. El día del suceso, el que no militaba se había ido a trabajar. ¿Dónde trabajaba? En el Banco Nación. ¿Qué hacía? Estudiaba. Además le gustaba tocar la guitarra. Era músico por vocación. Tenía un proyecto de constituir una familia, tenía una novia. Era joven, trabajaba en el Banco Nación. Estudiaba. Tenía una novia, estudiaba. Y encontrándose en el banco, recibe un mensaje del hermano que le dice: rajate, porque la casa ha caído, ha sido descubierta. Rajate ya del banco. Y dice: bueno, vuelvo a la casa. No podés volver a la casa. Es imposible que vuelva a la casa. Pero yo querría ir a buscar la guitarra, algo de la ropa. No tengo plata, no tengo nada. No podés volver a ningún lugar, tenés que rajarte. Dice: entonces me voy a Río Cuarto. No, lo vas a poner en peligro a nuestro papá. No vaya. ¿Pero qué? No tengo ropa, no tengo plata, no tengo nada. Andate como sea, desaparece. Estamos en una situación de extrema emergencia y peligrosidad. Bueno, se fue a Buenos Aires. Poco tiempo después vino alguien en secreto y le entregó una suma de dinero y le dijo que con eso se tenía que ir por su cuenta a Brasil. Que allá se tenía que ir a vivir. Bueno, fue a Brasil. Tuvo que cambiar su identidad. Perdió los estudios. Su padre a los 6 meses, el médico de policía, de la policía de Río Cuarto, murió de tristeza por un infarto. Era un hombre joven, en plena vida, tenía 50 años. Murió de tristeza por lo que le había ocurrido a este hijo que se había tenido que ir y al otro que se había tenido que fugar y que él no sabía el destino trágico que también iba a tener. La cuestión que vivió en Brasil con otra identidad, siguió su vida y en este juicio volvió a testimoniar y dijo que 43 años después una sociedad necesitaba justicia. No habló desde el rencor, desde el espíritu de venganza, desde el odio, no. Dio un testimonio fehaciente, contundente, de todo lo que había perdido. Por cierto,
que miles perdieron la vida, miles se sacrificaron, miles fueron al exilio, miles fueron a la cárcel. Pero esta historia dentro de la historia tenía que ser recordada, registrada y transmitida a las generaciones. Y todos los vecinos la recuerdan. Es más, uno de esos vecinos, creyó que ese muchacho con el cual solía conversar de música había desaparecido y nunca más lo había vuelto a ver. Saber que estaba vivo, saber que se había salvado, Sí. saber que había podido sobrevivir fue también un motivo de una profunda emoción. Y un par de ancianos que vivían en las inmediaciones le había pedido a las fuerzas policiales: no tiren, que esta gente está dispuesta a entregarse. No tienen ninguna decisión de resistirse. Todo eso salió a relucir con motivo de la celebración de este juicio, que afortunadamente se hizo. Si usted mira las imágenes en un diario de Córdoba de quienes fueron juzgados por este hecho, verá que son gente ya grande, pero que están en condiciones de estar en la cárcel porque todavía no han cumplido los 70 años. La historia de este hombre que tuvo que perder todo y que rehizo su vida merecía ser recordada, merecía ser transmitida y merecía ser conocida en todos sus detalles. Desgraciadamente, el periodismo, activado por otro tipo de urgencia, no le prestó en su momento la atención y la importancia que tenía. Solamente en el epílogo un periodista lo hizo, nada más. Los demás lo pasaron por alto, pensando en los motochorros, en algún episodio de una cancha de fútbol, en ese tipo de situaciones, en los femicidios, pero hay otras historias. Entonces tiene que haber un proceso selectivo que permita que las generaciones actuales miren hacia atrás lo que fue capaz el ser humano y lo que fue capaz hoy la justicia, que 43 años después llegó a hacer justicia.